consejo de redacción para hablar de frente con Ramón Emilio Acevedo Cardona. Él es psiquiatra, también es gerente del Hospital Mental de Antioquia. Gerente, bienvenido al consejo de redacción. No, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para resolver las inquietudes y las dudas que se tengan. Claro que sí, para dar también una buena noticia, y es esa nueva unidad que abren para la atención de la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Qué bien por ese propósito de pensar en la salud mental de nuestros jóvenes, que además está surtiendo también muy buenos efectos para el departamento. Sí, es muy importante resaltar que una de las grandes dificultades y carencias que se han tenido en el departamento de la ciudad es donde atender los niños mayores de 7 años y menores de 14 años cuando hay necesidad de hospitalizarlos, porque obviamente ingresarlos a un servicio de adultos es imposible. En vista de eso, en la nueva construcción que hicimos en el Hospital Mental, que es un hospital maravilloso, acabamos de tener un evento con psiquiatras a nivel internacional y se fueron maravillados de que desde lo público se tengan instituciones como el Hospital Mental. Decidimos abrir un servicio que cuenta con 50 camas. Es un servicio espectacular, tiene 2 psiquiatras infantiles, los psiquiatras infantiles son muy escasos, nosotros tenemos 5 psiquiatras infantiles en el Hospital Mental, 2 en esta unidad, tenemos psicólogos especializados en niños, tenemos enfermera, tenemos nutricionista, tenemos terapeutas ocupacionales y ahorita estamos aplicando el acuerdo que habíamos hecho en Medellín cuando yo era concejal, que se llama terapia asistida con animales, que se adoptó también en el departamento como un acuerdo, y estamos llevando este programa con Instinto, Sara Jaramillo al servicio, y eso ha sido una maravilla. Ayer, en el relanzamiento que hicimos del servicio, invitamos a los gerentes y a los representantes de las EPS públicas y privadas y a las instituciones que trabajan con niños como el Hospital Consejo de Medellín, Noel, el mismo Pablo Tobón Uribe, todas estas instituciones para que conocieran el servicio, y de verdad que la aceptación fue magnífica. Gerente, mire, esta inversión se hace porque obviamente hay una necesidad, pero llama mucho la atención hablar de niños menores de 7 años ya con alguna enfermedad mental o situaciones mentales. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿Se nace con la dificultad mental? ¿Eso se da en medio de la crianza, de los fenómenos que se viven? Porque es que a veces yo creo que el problema es cuando en casa nos dicen: pero usted, ¿por qué se aburre? Usted lo tiene todo, mire, tiene una mamá, tiene un papá, tiene educación, tiene alimentación, pero a veces la depresión supera ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa en nuestros niños? Sí, la subespecialidad en psiquiatría infantil es muy nueva, digamos que muy nueva porque empezó más o menos a finales del siglo pasado, donde los psiquiatras empezamos a reconocer, y en el mundo entero se empezó a reconocer que los niños podían tener enfermedad mental y desde muy tempranas edades. Freud ya lo había dicho de que los niños podían tener depresión y había demostrado desde su punto de vista psicodinámico que los niños tenían depresión, pero la depresión ha empezado a ser reconocida ya como una patología en las clasificaciones internacionales. Y no solo hay la patología de la depresión, sino la ansiedad, el trastorno obsesivo y los trastornos que vienen descritos desde hace ya mucho tiempo, que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, al que se asocia el oposicionismo desafiante y todo lo que es el espectro autista. Entonces, tenemos niños que con intentos de suicidio y con suicidio desde antes de los 5 años, tenemos niños incluso consumidores de sustancias psicoactivas como alcohol desde muy temprana edad. Una de las experiencias más duras que yo he tenido en la vida y más dolorosas fue un niño recién nacido, hospitalizado en la unidad de pediatría neurológica del San Vicente, que lo llevó la mamá porque estaba convulsionando. Y el cuento que yo logré determinar para definir que tenía un delirium tremens, que es una cosa extraña que le da a un alcohólico después de mucho tiempo, con alucinaciones y convulsiones, es que la mamá se había separado del papá porque le estaba echando aguardiente en el tetero al niño que para que aprendiera a ser hombre desde chiquito. No. Entonces, como la mamá se fue y no le volvió a echar aguardientico en el tetero al niño, lo que hizo el niño fue un síndrome de abstinencia, entonces estaba convulsionando y se veía en una actitud alucinatoria. Cuando yo le dije, siendo estudiante, apenas estaba en mi formación como psiquiatra, a los
neurólogos que lo que tenía era un síndrome de abstinencia casi no me creen, porque es que era casi imposible, pero ahí estaba el cuadro servido. Un bebé de menos de 3 meses. Es que, Clau, Doctor, sus muy primeros años son claves, la muy infancia. triste, claro, y eso es precisamente esta pregunta y es cuáles son esos síntomas de esta depresión infantil y que no se confundan con esa transición que tiene que ver también con la salud mental de la niñez a la preadolescencia. Claro, la depresión en los niños se presenta de una manera distinta porque obviamente los niños tienen menos capacidad para expresar sus emociones de manera verbal. Entonces ellos lo expresan de manera corporal. ¿Cómo lo expresan? Con dolor de barriga, perdónenme por el término, con dolores de cabeza, con aislamiento social, no quieren jugar con los pares, no quieren salir de la casa, están irritables y hacen pataletas. Y cuando un niño empieza a expresarle a los papás, ¿usted para qué me trajo al mundo? Y empieza a decirme quiero morir y empieza a tener llantos muy frecuentes, lo más probable, asociado a todos esos síntomas orgánicos, es que lo que está teniendo es un cuadro depresivo. Pero a veces los papás o los hermanitos o las abuelas no lo ven así, sino que lo ven como un niño malcriado y como lo decías ahorita, como malagradecido que no acepta todo lo que tiene. Resulta que mientras más se le dice a un niño, usted es un desagradecido, todo lo que le damos, todo lo que tiene, lo que hace es, en esa mente que se está formando, esa sensación de vacío y esa sensación de que entonces es un estorbo y ya empieza a incubarse una idea de que me quiero morir, de que yo me quiero desaparecer, y ahí es donde puede aparecer el riesgo de un intento de suicidio o incluso un suicidio. Pues buena parte de la responsabilidad, doctor, de estas situaciones de los niños está, por supuesto, atribuida a los adultos, al comportamiento de los adultos en esos entornos. ¿Cómo cuidar esos entornos familiares para prevenir, que será la mejor manera siempre de curar y de atender estas situaciones? Pero ese primer paso, ese primer eslabón, que es ese núcleo familiar, para que quizás no se tenga que llegar a una atención especializada, pero por supuesto entendiendo que todo es un recorrido y que si hay que llegar a hacerlo, pues en qué momento hay que consultar ya con el médico. Incluso desde el embarazo. Claro, claro, eso es muy importante. Transmiten las emociones. Mire, no es que se transmitan las emociones, sino que la enfermedad mental, la mayoría de los trastornos mentales son genéticos, hay una carga genética. Obviamente el hecho de que yo herede un factor genético no quiere decir que se tiene que activar esa carga, porque hay unos factores externos que ayudan a que se active. Entonces, como lo estaba preguntando Cata, lo más importante obviamente es ese entorno familiar. Yo puedo transmitirle el gen depresivo, ansioso, incluso alcohólico a mis hijos, pero si yo en ese entorno familiar lo rodeo con amor, con cariño, hay unas normas claras, se juega con los niños, se les da seguridad, hay una buena alimentación, hay unas normas de higiene adecuadas, un manejo adecuado de los medios actuales, porque usted ve que casi que los niños nacen con el celular al lado y con la tablet. Entonces, si aprendemos a manejar todo ese entorno, a qué les damos acceso, cómo manejamos las normas, cómo los llenamos de cariño, cómo les ayudamos a ir formando una autoestima fundamental, cómo los acompañamos en esas crisis que pueden tener de discusión con los amiguitos, cómo evitamos el bullying. Todos esos elementos son los que hacen que esos factores genéticos no se disparen, ¿sí? Y no se activen. Entonces es muy importante. Por eso cuando a veces le dicen a uno, doctor, ¿cómo prevengo para que mi hijo no se vuelva drogadicto? Pues la mejor manera de prevenir para que su hijo no se vuelva drogadicto es no consumiendo drogas en la casa, no sacando las drogas de la casa, sacando las drogas de su vida. ¿Y cuáles son las drogas? Empiece por el alcohol y el tabaco. Y a partir de ahí no habrá un ejemplo hacia los niños, porque acuerde que los niños aprenden es por el ejemplo, no por el discurso que se le dice, sino por el ejemplo. Y lo mismo pasa con las mamás depresivas. Hay estudios que dicen, hay mayor riesgo de enfermedad mental, hay mayor riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en niños hijos de mamás depresivas y ansiosas. No porque la depresión y la ansiedad de la mamá en el fondo pueda llevar a que se active la depresión, sino que si la mamá no se hace el tratamiento para su depresión y su ansiedad, entonces todo el tiempo vive deprimida, aburrida, acostada en la cama, no hace un cuidado con cariño de sus hijos porque no tiene cómo dar amor, porque
su estado de salud mental no le permite, entonces esos comportamientos también se aprenden y esos comportamientos hacen que el niño o la niña entonces se sienta desprotegido del amor de la mamá por la enfermedad que la mamá tiene y eso puede incubar la enfermedad mental en el niño. Entonces la mejor manera de prevenir es, venga, yo me hago el tratamiento, reconozco que yo tengo la enfermedad, me hago el tratamiento, tengo una salud mental adecuada y puedo entonces cumplir esas funciones. Mejor dicho, las redes sociales están aquí moviéndose bastante, la gente preguntando sobre este tema, incluso cuando toman medicamentos para la depresión, para la ansiedad, si terminan siendo medicamentos para toda la vida, porque son personas que dicen, yo quisiera no ser dependiente de estos medicamentos. Doctor, una respuesta de un segundo porque nos quedamos sin tiempo, pero es importante responderle a nuestros televidentes que son la razón de ser de nuestro programa. Bueno, mire, muchas de las cosas que pasan cuando yo tenía el programa en Televida Sanamente, la llamada permanente es, doctor, me tengo que tomar la medicación toda la vida. Mire, la medicación psiquiátrica y las enfermedades mentales son crónicas, pero realmente si uno le toma bien la medicación por el tiempo que se requiere, uno le dice al paciente, si logramos año y medio sin síntomas, empezamos a intentar quitar la medicación y evaluamos cómo responde. Pero mucha gente recae y recae, es porque cuando medio, mire que ni siquiera del todo, sino medio se siente bien, suspende la medicación, vuelve y recae y tiene que volver a empezar desde cero. Entonces, la medicación psiquiátrica no es para toda la vida, aunque hay medicamentos psiquiátricos con enfermedades mentales tan graves como la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, la misma trastorno obsesivo compulsivo, a veces hay que tomar la medicación por un tiempo muy largo. Bueno, ya lo ha dicho, es una patología y como por ejemplo ocurre con la hipertensión, hay que tomar medicamentos de por vida. Eso es importante para poder mantener un buen estado de salud. Doctor, gerente, gracias por estar con nosotros. Bueno, y recordarle a la población de Antioquia, a las EPS, a los psiquiatras, a los médicos, que es mentira, es que no hay donde tratar los niños con enfermedad mental en Antioquia. Tenemos 50 camas maravillosas, es un hospital 5, un hotel 5 estrellas para nuestros niños. Los papás en muchos casos pueden acompañar al niño durante la hospitalización y allí se los tratamos como si fueran nuestros hijos y les garantizamos que Antioquia se da el lujo de tener la institución más bonita, más bella y más científicamente desarrollada para atender a nuestros niños con enfermedad mental.